Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con nuestra explicación del Catecismo Básico para adultos. 10º mandamiento: no codiciarás nada que sea de tu prójimo, nada. Éxodo 20:17. No desearás su casa, en su campo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio 5:21. Nuestro Señor dice: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. Mateo 6:21. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º, que decía: no desearás la mujer de tu prójimo, y versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña, del fraude, de la usura, y prohibidos por el 7º mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y la injusticia, prohibidas por el 5º mandamiento. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría condenada en las 3 primeras prescripciones de la ley. El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el 9º todos los preceptos de la ley. Entonces, el que no debe desear nada del prójimo, no va a tomarle nada, no va a hacer ningún daño. Ahora, el apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Esos deseos son buenos en sí mismo, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece y no nos pertenece, o es debido a otra persona. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia, que es una idolatría, en palabras de San Pablo, Efesios 5:5. Entonces, la avaricia es una idolatría. También este mandamiento prohíbe el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Cuando la ley nos dice no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita, jamás saciada. Como está escrito: el ojo del avaro no se satisface con su suerte. No se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, comprándolas, por ejemplo. Esto no hay problema. Uno quiere comprar un campo, un carro, una moto, que no hay problema, comprarlo, paga, es justo. ¿Quiénes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas? ¿Quiénes son? Y bien, todo cristiano debería hacer esto, luchar contra sus codicias pecaminosas y exhortar más a observar este precepto. Los comerciantes, los banqueros, los que tienen muchos deseos de tener cosas que no les pertenecen. Los comerciantes que desean la escasez, por ejemplo, o la carestía de las mercancías, que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, pues de lo contrario podrían vender más caro y comprar a precio más bajo. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse y vendiéndoles o comprándoles. Los médicos que desean tener enfermos, que haya pandemias, que haya pestes. Bueno, los abogados que anhelan causas y procesos importantes, numerosos, y que tardan para no terminarlos. Esto todo es injusto. Este es injusto. Y todos los que trabajan, no sé, cualquier trabajo que sea, cuando uno alarga injustamente la factura, es injusto. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia.
Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo posee una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la cordera y matarla. Y finalmente el rey David dijo, este hombre merece la muerte. Y este hombre era él, el que tenía tanto, era rey, tenía un harem de mujeres, se fue a robar la mujer del vecino y finalmente pecar con ella, ser adúltero, escandaloso y mandar matar al esposo. Entonces este mandamiento prohíbe la envidia que puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por envidia del diablo, dice la Sabiduría 2:24. San Juan Crisóstomo dice, luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros del mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras, dice San Crisóstomo. De ahí vienen todas las herejías, los cismas, las destrucciones, la apostasía actual. Viene de la miseria del pasado. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Santo Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. La envidia es el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo, la tristeza causada por su prosperidad, dice el Papa San Gregorio Magno. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia y la caridad. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. Otra vez el San Crisóstomo dice, ¿queríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de los otros. Queridos hermanos, la economía de la gracia y de la ley aparta el corazón del hombre de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien. Lo instruye en los deseos del Espíritu Santo que sacía el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para lograr sabiduría. La manzana prohibida, Génesis 3:6. La ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos. Incluso vino a ser instrumento de concupiscencia. La inadecuación entre el querer y el hacer manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza, y la ley del pecado que está en mis miembros, dice San Pablo, Romanos 7:23. Con otras palabras, estamos todos inclinados al mal como herida del pecado original, al mal, deseo malo, etc. Tenemos que ejercitarnos a hacer el contrario. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Gálatas 5:24. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Romanos 8:14 y 8:27. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano? Bien, debe tener un corazón de pobreza, como Job, por ejemplo. Job era súper rico, multimillonario de su tiempo, perdió todos sus bienes, y sin embargo, el Señor me los dio, el Señor los quitó, que su santo nombre sea bendito.
Si recibimos los bienes, ¿por qué no aceptar los males también? Entonces Jesús exhorta a sus discípulos a preferirlo a él respeto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. San Lucas 14, 33. Por él y por el Evangelio, uno renuncia a todo. ¿Quieres ser perfecto? Vaya, venda lo que tienes, de los pobres y sígame. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. La viuda que dio 10 centavos, dice, daba más que los ricos que daban miles. ¿Por qué? Porque ella dio de su necesario. San Lucas 21:4. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Fuerte, pero así es. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar al reino de los cielos. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impiden, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar la caridad perfecta. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino de los cielos. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y a su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice, se hizo pobre por nosotros. 2 Corintios 8, 9. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. Tremendo. Lucas 6, 24. Ay de vosotros los ricos, ya tienen su consuelo, su recompensa en este mundo. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. Santo Agustín dice esto. El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por la mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres, porque ellos verán a Dios. El deseo de la felicidad verdadera aparte el hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo. Tendrá su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. Ver a Dios es poseer, dice San Gregorio de Niza. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que pueden concebir. El que ve a Dios posee a Dios, y con Dios posee todos los bienes. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de todos los bienes. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que promete, para poseer y contemplar a Dios. Los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llaman a quien lo escuchan a la comunión perfecta con Dios. Santo Agustín dice, ahí se dará la gloria verdadera en el cielo. Nadie será alabado ahí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, en el cielo nadie indigno pretenderá honores, pues ahí solo serán admitidos los dignos. Ahí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni en sí ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Levítico 26, 12. Este es también el sentido de la palabra del apóstol, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 28. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y ese don, este amor, esta ocupación serán ciertamente como la vida eterna, comunes a todos, dice Santo Agustín en la Ciudad de Dios 22:30. Lo resumen, que hermanos, nuestro Señor lo dijo ya, donde está tu tesoro, ahí será tu corazón. El 10º mandamiento prohíbe los deseos desordenados, dijimos, nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder.
La envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Es un pecado capital. Porque, por ejemplo, empresas hacen destruir otras empresas para poder comprarlas y tener más y más. Y hombre, él come, tú comes y todos comemos y déjelo en paz. Si usted tiene, tiene más de lo que desea, ¿qué quiere? Tienes 1 millón, quieres 2. Quiere 2, quiere 5, quiere 10. ¿Y para qué? De todo modo, todos dejaremos en la tierra. Y precisamente por el protestantismo, por desgracia, que veía la mención de Dios con los bienes materiales, llegamos al materialismo actual, a la usura banquera que hacen tanto daño a los pueblos, a las naciones, ¿no? Qué lástima, esta pobre gente, de veras, hacen del mundo un infierno, pudiendo mejorar mucho la situación, por unos bienes de este mundo que dejarán este mundo, y que va a sufrir eternamente el infierno. Los católicos nos hicimos materialistas igual que los protestantes o los ateos, muchas veces, por desgracia. Por eso, mis hermanos, acostumbrarse a hacer obra de caridad, trabajar sí, ganar sí, para ayudar sí, pero no para ser avaro, ¿no? Esto no es cristiano, ¿no? Los fieles cristianos deben combatir con fuerza la envidia mediante la benevolencia, la humildad, el abandono a la providencia divina y el caridad con el prójimo. Porque todo cristiano ha crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias, dice San Pablo. Por lo tanto, el cristiano está guiado por el Espíritu y sigue los deseos del Espíritu. Gálatas 5:24. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Y el hombre que anhela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por las aguas de la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en resumen de todo esto, lo que dijimos, no hurtar y no desear los bienes ajenos, bien debemos hacer lo que Dios dice. Primero, Dios ha querido que los bienes terrenales fueran repartidos entre los hombres a fin de que la sociedad viviera en el trabajo, en el orden, en la paz. Porque si los bienes fueran comunes, muchos hombres no trabajarían y se desentenderían de los negocios, pasarían su vida pleiteando. La humanidad viviría en estado salvaje, sin agricultura, sin industria, en la miseria, en la degradación. De manera que mirando por el bien general, el hombre ha recibido de Dios el derecho de propiedad, es decir, el derecho de hacer algo suyo y disponer de ello a voluntad. Dios asegura el derecho de propiedad con los 2 mandamientos, dijimos, el 7º, no hurtar, no robar, y el 10º, no desear los bienes ajenos. Nos prohíbe tomar justamente el bien ajeno, dijimos, retenerlo cuando sabemos que no nos pertenece, causar daño al prójimo. Por consiguiente, nos ordena la restitución de lo mal adquirido o la reparación del daño injusto causado por nosotros. El 10º mandamiento, para cortar el mal en su raíz, prohíbe todo deseo voluntario de apoderarse del bien ajeno por medios injustos. El robo, dijimos, se apodera uno injustamente del bien ajeno, 1 por robo, 2 por fraude y 3 por usura exagerada. No es culpable de robo cuando se quita alguna cosa al prójimo contra su voluntad presunta o razonable. Se es culpable de robo cuando se quita alguna cosa al prójimo contra su voluntad presunta o razonable. Se es culpable de fraude cuando se engaña en los contratos, por ejemplo, sobre la calidad, peso, medida de las mercancías. Se es culpable de usura cuando se exigen por el préstamo intereses legítimos superiores al interés legal. Digamos unas palabras ahora acerca de la injusta tentación. Se detiene injustamente el bien ajeno, no devolviendo lo que se ha tomado, ocultando lo que otro ha tomado, no pagando las deudas pudiendo pagarlas,
negando los salarios a los obreros y criados, salarios justos, aprovechándose a sabiendas de un error en las cuentas, no cumpliendo las cláusulas de un testamento, haciendo una quiebra fraudulenta, apropiándose los objetos hallados sin averiguar quién sea el dueño. Entonces hay 8 maneras de tener justamente el bien del prójimo. También nos habla de los daños injustos, deteriorar o destruir los bienes del prójimo, intentar contraer procesos injustos, privar a un empleado de su puesto, a un comerciante de su crédito, con informes temerarios y con calumnias, descuidar el cumplimiento de las obligaciones propias del estado individual de cada uno, jueces, abogados, escribanos, médicos, maestros de escuela, patrones, obreros, etc., puede causar perjuicios graves. Cooperar a las injusticias cometidas por otros, mandarlas, aconsejarlas, permitirlas, cuando se está obligado a impedirlas. La injusticia rompe todos los lazos y todos los deberes que unen a los hombres entre sí, quebranta y destruye en el fondo de la conciencia la regla eterna de la justicia grabada por la mano del Creador y reconocida por todos los pueblos, aun los más bárbaros. Sin la justicia no puede haber vínculos sociales ni fraternidad entre los hombres. Por eso la justicia fundada sobre por eso la sociedad fundada sobre la justicia y establecida para hacerla reinar, castiga el robo como su primer enemigo, como un atentado antisocial. No hay nombre más ignominioso que el de ladrón. Si la injusticia envilece al hombre, cuanto más al cristiano. Ser un perfecto hombre honrado es empezar a ser cristiano. El robo, la injusticia, es pecado mortal cuando la materia es grave. Por ejemplo, robar el equivalente de un sueldo mínimo de un día. Se considera generalmente como materia grave lo que bastaría para hacer vivir durante un día al robado y a su familia. Ahora, ¿qué debe hacer el que ha robado, el que hizo injusticias? Bien debe restituir. Reparación de la justicia es necesaria. Los que han violado el 7º mandamiento están obligados a confesar el pecado cometido, a restituir lo que poseen injustamente, a reparar el daño causado al prójimo. Con la confesión se satisface a Dios, con la restitución al prójimo. La obligación de restituir la consigna la ley natural en la ley divina. Esta obligación es grave en materia grave, leve en materia leve. No se perdona el pecado, dice San Agustín, si no se restituye lo robado. Restitución o condenación. Ahora, ¿a quién hay que restituir? Ya lo dijimos en las charlas anteriores. Y bien, hay que restituir ¿a quién? Aquel que sufrió el daño. Y si ya no vive, a sus herederos. Y si es imposible descubrirlos, hay que dar lo mal adquirido a los pobres o emplearlos en buenas obras. O hacer misas, por ejemplo, por el dueño difunto ya. Nunca está permitido guardar el bien ajeno. Nunca está permitido guardar el bien ajeno. ¿Cómo hay que restituir? Sin demora, cuanto antes. Todo retardo agrava la injusticia hecha al prójimo y expone al causante a morir sin haber cumplido con esta grave obligación. Si uno se halla en la imposibilidad de restituir, debe dar, desde luego, todo lo que pueda, tener la voluntad de devolver lo que falta y apenas pueda, y ponerse en condiciones de hacerlo con la mayor rapidez posible. Todos los cómplices de una injusticia están obligados a repararla y están obligados solidariamente, es decir, uno en defecto del otro. Primero a cada uno su parte de reparación, después la parte de los otros que no pueden restituir o reparar. El prójimo tiene derecho a una indemnización completa. Terminamos, queridos hermanos, con una palabra acerca del comunismo, socialismo, que quiere robar los bienes de todo un pueblo para el Estado. El derecho de propiedad que tiene su salvaguardia en el 7º mandamiento, compartido por los socialistas, comunistas y colectivistas, es grave.
divididos entre sí acerca de los medios de organizar la sociedad por ellos soñada, están de acuerdo en la abolición de la propiedad individual y hereditaria, a fin de que desaparezca toda distinción entre los ricos y los pobres, según ellos. Roban todo un pueblo, después unos cuantos se hacen dueños de todo el Estado, de todo los bienes de la nación. Esto es otro robo, ¿no? Esa doctrina de comunismo, socialismo, que quiere robar todos los bienes de todos, es tan reprobable como las pasiones que la inspiran, porque tiene su fuente en la codicia, en la envidia, en la pereza. Es irrealizable porque para establecer la igualdad de bienes es necesario hacer a todos los hombres igualmente fuertes, robustos, inteligentes, laboriosos, económicos. Sería desastrosa en sus resultados porque cada uno trabajaría lo menos posible si no tuviera la esperanza de gozar un día del fruto de su trabajo. Y la negligencia en el trabajo acarrearía una miseria universal. Bueno, entonces, no robar, no desear el bien ajeno. Si tuvimos la desgracia de haber robado, deben restituir cuanto antes restituir. Es ser muy severos con los niños para que no se acostumbren a esta miseria del robo que después les quita el honor y puede precipitarlos el infierno eterno. Que Dios nos cuide, la Virgen nos ampare. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, por favor, suscríbanse a nuestro canal, más bien canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado. Que Dios los cuide, la Virgen nos ampare. Amén.